Muy bien. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es justamente el ámbito correcto de la oración y es donde permitimos a la persona del Espíritu Santo hacer lo que tiene que hacer en este ámbito maravilloso. En esta mañana quiero compartir en 2 Corintios 11:3, un hermoso pasaje, ¿no? Me acosté pensando en el mismo. Dice, pero temo, hay un temor en Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Lo notable es que no está hablando a gente no cristiana, o gente no creyente, o gente que no conoce a Cristo, sino que al contrario, está hablando acerca de nosotros. Y hay un temor de Pablo que es justamente el sistema de este mundo, que es Satanás, los espíritus diabólicos y todo tipo de agente operativo, porque hay muchos diversos, las mismas situaciones, las personas que nos rodean. Por eso Pablo dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Entonces todos esos agentes externos, eh, y el peor de los agentes somos nosotros mismos, que por no prestar atención a lo que tenemos que prestar, terminamos justamente quitando nuestros ojos de Cristo. Por eso el ámbito de la oración puse nos permite acceder al filtro del Espíritu de Cristo y ser examinados bajo su luz, para poder ver por medio de la mirada de nuestro Señor los contaminantes que quieren afectar nuestros sentidos espirituales de la sincera. La palabra sincera es una palabra compuesta, es sincera, ¿sí? ¿Por qué esta palabra se expresa de esta forma? Porque tiene que ver con una palabra que daba alusión a los teatros antiguos que utilizaban máscaras de cera. Entonces, para tapar el verdadero rostro de la persona y justamente aparentar y mandar un tipo de mensaje, es decir, expresar algo que en realidad detrás de esa máscara no había. Entonces eso es justamente la palabra sincera, es sin hipocresía o falsedad también. Entonces, los contaminantes externos tratan justamente de afectar nuestros sentidos espirituales desde la sincera fidelidad a Cristo. En el ámbito de la oración es donde nos encontramos con y en Cristo, y es donde nos descubrimos en Él, para así ir por el camino que nos confronta, ¿no? En este caminar somos confrontados con aquel que es la verdad. Es donde caen nuestras verdades, los supuestos, mi parecer, lo que siento. Es ahí donde cae lo que le pasó al primer Adán, la mujer que me diste, no la serpiente. Es donde nos hacemos cargo de nosotros mismos. Por eso es donde estamos con Cristo juntamente crucificados y dejamos nuestra vieja manera de vivir y podemos ser como Él es en la tierra, es decir, vivir la única y verdadera vida. Precioso Espíritu Santo de Dios, en esta mañana, no oro solamente por otros, sino por mí, porque, como decía Pablo, no, mira aquel que esté fuerte, que no caiga. Y hoy no sé qué día me tocará y qué afán vendrá con el propio día, porque cada día, dijo Jesús, trae su propio afán. Pero
más allá de lo que nos toque vivir, porque hemos de pasar lo que tenemos que pasar y nos ha de acontecer lo que nos tiene que acontecer. Pero nuestra vida no está supeditada a eso, a menos que nosotros querramos. Por eso, en esta mañana, Espíritu Santo de Dios, oro por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y no estoy hablando por personas que tienen un reconocimiento eclesiástico de parte de la iglesia con respecto a función, sino con respecto a todos los hermanos y hermanas, desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, aquellos que son potencialmente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, porque al fin y al cabo, esa es la gracia del don tuyo, Señor Jesús. Y lo que vos repartiste a cada uno conforme a tu propia voluntad, a lo que vos determinaste como vocación, llamado, el cual lo descubrimos, como venimos diciendo la semana pasada, a través del primer llamado que es la comunión con el Hijo. ¿Por qué la comunión con el Hijo? Porque es ahí donde nosotros aprendemos a ser hijos, donde descubrimos nuestra genética, los genes, donde empezamos en ese descubrir de esa genética y de esos genes a desechar la genética o genes del padre mentira. Y empezamos a ser nosotros como somos, no lo que el padre mentira quiso decirnos, esa falsedad, esa vida falsa. Por eso Pablo le decía a Timoteo, la fe no fingida que hay en ti. Entonces quiere decir que hay una fe fingida, una fe falsa, una fe que nos llevó a creer lo que no teníamos que creer y a considerar lo que no teníamos que considerar, a valorar lo que no teníamos que valorar. Espíritu de Dios, oro por aquellos que están quedados, aquellos que están, eh, tal vez se sienten con las piernas paralizadas, los brazos caídos. Oro por aquellos, Señor, que están bajo niveles de presión que son propios de la vida, porque Jesús fue claro, en el mundo tendréis aflicción. Nunca dijo nada que no sea en función de esto, pero que confiemos. Y esa confianza es porque la ponemos la mirada donde tenemos que poner, porque nuestros ojos están en ti. Por eso Pedro se hundió en medio de la mar, porque quitó su mirada de ti. Y entonces cambió su manera de pensar y automáticamente eso le hizo hundirse en la mar embravecida, justamente en la cual anteriormente él caminaba. Estaba por encima, tenía control, tenía dominio. Pero quitar nuestra mirada de ti, Señor, es donde nuestros sentidos se desenfocan, están fuera de foco, fuera de lugar. No le presta la atención a lo que le tiene que prestar, Señor. Pero en esta mañana oramos. Oramos por hermanos que de repente están en esos países de persecución, en esos países hostiles, en esos países de diferentes tipos de violencia. Y no estamos hablando por ahí de países como los musulmanes, sino también como los comunistas o socialistas, sino aún puede ser en una casa, en un hogar, acá en Argentina mismo, que el mismo entorno familiar que tiene que generar un ámbito de seguridad, de paz, de protección, genera esa cuestión de la serpiente como con Eva. Hay tantas formas que la serpiente opera.
Hay tantas maneras, y por eso era astuta, la astucia. Sabe qué servirnos en la mesa para que comamos lo que no tenemos que comer, y por eso alimentemos la vida que no tenemos que alimentar. Señor, estoy hablando de aquellos que con el mismo bien que vienen el caminar, con el bien que ellos hacen, siguen alimentando orgullo, soberbia. Por ejemplo, el bien de predicar tu palabra y ver los resultados de lo que vos haces en definitiva. Y terminan tomando a título personal, créditos personales. Y se apartan de la sincera fidelidad a Cristo. Oro por aquellas cuestiones que alimentamos como orgullo, soberbia, altivez, arrogancia, autosuficiencia, vanagloria. Oro por aquellos que te sirven tan intensamente que terminan desenfocándose. Están abocados a la obra del Señor, pero no le prestan atención al Señor de la obra. Aquellos que alimentan rechazo, amargura, tristeza, venganza. Aquellos que alimentan depresión, angustia, temor, inseguridad. Aquellos, Señor, que están caminando en un camino que tiene que ver con el pozo de la desesperación, el lodo cenagoso que los termina empantanando. Que como me acuerdo cuando íbamos en el norte, en esos caminos arcillosos, de tierra arcillosa, y cuando llovía era tan difícil porque la tierra era tan compleja para el vehículo que quería patinarse, salir fuera del camino. Y había caminos donde había zanjas, unos zanjones bien profundos, y si caíamos ahí, tenía que venir algún tractor, algún vehículo de gran porte para sacarnos luego. Y muchos se desvían del camino, muchos se salen del camino. Porque Satanás sabe, porque es el mejor psicólogo de la humanidad y conoce la conducta del ser humano y qué ofrecerle para justamente producir la tentación. Esa es la función del tentador, pero nuestra decisión es aceptar alimentarnos o satisfacer los deseos de la carne. Pero hoy queremos, Espíritu Santo, orar por nuestros hermanos y por nosotros, porque te necesitamos. Como dijo Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, sino que una cosa hago, prosigo hacia el blanco. Por eso estamos acá en esta mañana, ¿sí?, orando los unos por los otros, por aquellos que pasan diferentes situaciones, pueden ser financieras, de salud, y son tentados, justamente como dice acá, a desistir de la sincera fidelidad a Cristo, a Cristo. Esa fidelidad que procede de estar conectado con Cristo, de estar conectado con la fuente, de nutrirnos, alimentarnos, de beber de este caudal inagotable de vida eterna que es Cristo. Es donde comemos del pan y bebemos de su sangre. Y es ahí donde alimentamos la vida eterna. Papá, te pedimos perdón. Y pedimos que tu sangre nos limpie de todos estos contaminantes que nosotros mismos, hasta a veces ni siquiera Satanás necesita provocar mucho, sino que aún nosotros mismos creamos nuestros propios gigantes, creamos nuestras propias batallas. Qué tremendo que son. Generamos nuestros propios Goliat para volver a derribarlos y entramos en una vorágine de cosas y de batallas infinitas. Y Satanás, mirando al costado, simplemente disfruta de nuestra propia carnicería
y desgaste voluntario. Espíritu de Dios, el Evangelio ofrece una vida sencilla, sin complicaciones. Es sumamente complejo para aquel que no tiene a Cristo. Es imposible de alcanzar si no fuera por la persona del Espíritu Santo. Pero tenemos esas dos cuestiones. Primero, estamos en Cristo y Él está en nosotros y por ende tenemos esa vida incorruptible, inagotable, incansable. Y tenemos al mejor guía que pueda existir en toda la creación. No en este mundo, en toda la creación, el Espíritu Santo. Por eso, en esta mañana, declaramos que la sangre de Jesucristo, la sangre de Cristo, el cual se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, por medio del Espíritu Eterno, es aquella que nos limpia nuestras conciencias de obra muerta, para que podamos de esta forma servir al Dios vivo. Y estamos con Cristo juntamente crucificados. El estar ahí, ese es nuestro lugar. Y ahí estamos, Señor. Por eso la oración nos tiene que llevar a ese nivel de profundidad de estar con Cristo. Y acá estamos, Señor. Con Georgina, con Ceci y con aquellas personas que se conectan a través del Facebook, a través de las redes sociales y los recursos que vos nos permitís tener para compartir aquel que es la palabra. Oramos por sanidad, por milagros. Oramos por las señales, prodigios y maravillas que solamente vos podés hacer, Señor. Seguir completando tu obra, así en la vida de Georgina, en la vida de Ceci, en mi vida. Señor, envió la palabra a la pastora Laura y a aquellos que están pasando diferentes dificultades. Insisto en este tipo de oración, Señor, orar por la enfermedad número 1 de este tiempo de estrés, que tiene que ver, que es producto de aquello que justamente estamos diciendo en todo este tiempo de oración. Es por quitar nuestros ojos de ti. Y a veces la serpiente es astuta, pero acá estamos, papá, orando los unos por los otros. No mirando de nuestra propia justicia y diciendo, ¿hasta cuándo? Sino que al contrario, Señor, acá estoy yo, sí, como justamente el publicano que estaba al fondo, golpeando y pidiendo tu misericordia, pidiendo que me ayudes, que me guíes, porque separado de ti nada somos y nada podemos hacer. En el nombre de Cristo. Quiero todo tuyo. Ahí está. Muy bien, ahora sí. Casi me apretó todo. Bueno, buenos días, papá, en el nombre de Cristo Jesús, en este nuevo comienzo, papá, oramos desde la gracia que es infinita, desde esa gracia que se renueva todos los días, cada momento, cada segundo de nuestras vidas. Señor, oramos como cuerpo, como equipo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Así como decía el pastor, los unos por los otros, Señor, oramos, Señor, nos fortalecemos, nos unimos, papá, en el nombre de Cristo Jesús, nos dolemos, nos alegramos, papá, porque eso es el cuerpo, papá, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Señor, yo voy a compartir una palabra que está en 1 Corintios 15:58, que dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Así es, Señor, que en este nuevo, Señor, comienzo, papá, en este nuevo, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, nazca desde nuestro espíritu, Señor, no desde nuestra carne, Señor. Podamos seguir estando firmes, Señor, a través de Cristo, papá. Hoy, Espíritu de Dios, así como decía el pastor, papá,
En el caminar, Señor, se nos irá cayendo todo, papá, porque en el caminar de Cristo es necesario, Señor, que todo aquello, Señor, que nosotros proyectamos, Señor, a través del tiempo, Señor, a través de situaciones, a través de vivencias, Señor, que se crearon en nuestro ser, papá, un montón de cosas, papá, que nada tenían que ver con tu espíritu, papá, hoy se caigan, papá, para que lo que sea firme, Señor, para que lo que sea constante en nosotros sea Cristo, para que podamos manifestar y proyectar de Él a los demás, Señor, no de nosotros, papá. Señor, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, pero no, Señor, en la obra, papá, de nuestra carne, de nuestra manera, papá, de hacer las cosas, sino que sea, papá, desde la manera, Señor, correcta, que es a través de ti, Señor, a través, Señor, de tu vida, Señor, de proyectar tu vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy oramos, Señor, por todos aquellos, papá, que están pasando, Señor, y aún me incluyo también, Señor, porque soy parte del cuerpo, Señor, situaciones, papá, a nivel salud, situación a nivel familia, situación a nivel económica, papá. Como decía el pastor, Señor, oramos, papá, oramos, Señor, los unos por los otros, papá. Nos fortalecemos como cuerpo, nos fortalecemos, Señor, a través de la palabra. Creamos una unión, creamos un lazo, papá, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Así es, papá, porque todo lo que hacemos, Señor, lo hacemos en unión contigo, Espíritu de Dios. Señor, que en este nuevo comienzo de semana, papá, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, todo lo que hagamos, Señor, sea, Señor, en unión contigo, papá. Hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que la cruz de Cristo, Señor, se nos revele más que nunca, Señor. Espíritu Santo, que en el cuerpo, Señor, sea revelado Cristo, sea revelada la cruz, papá. Espíritu de Dios, Señor, como así hoy desde esa gracia infinita, desde esa gracia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que se renueva cada mañana, cada instante, cada segundo, Señor, que aprendamos a mirar, Señor, a través, Señor, de los ojos de Cristo, papá, no de nuestros ojos, de nuestra manera, Señor, y aún me incluyo también, Señor, porque también, papá, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, estoy aprendiendo juntamente, papá, porque eres el maestro. En el nombre de Jesús, Señor. Él es el maestro, Señor. Él es el maestro, papá, número uno de nuestras vidas, papá, para enseñarnos, para disciplinarnos, para corregirnos. Y cuando nos queremos salir del camino, Señor, Él es el primero en decir, por aquí es. Espíritu de Dios, yo te doy gracias, Señor. Gracias por el cuerpo. Gracias, papá, por este momento, Señor, para que va a ser, Señor, de impartición, de vida, de edificación para muchos, papá. Aún aquellos, Señor, que no conocen y aún los que conocen, Señor, y están, papá, salidos del camino, Señor. Vuelvan nuevamente, Señor, al remanente que es Cristo, papá. Señor, para que todo lo que hagamos, lo que soltamos, sea a través de la vida, papá, que es Él, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Papá, yo te doy gracias por este momento, gracias por los milagros que van a acontecer a través, Señor, de la semana, de los tiempos, de los meses, Señor. Gracias, papá, porque este es el tiempo, Señor, que tú, Señor, dijiste, papá, que iban a acontecer situaciones, papá, pero situaciones, papá, que nos iban a movilizar para llevarnos a una madurez, a un crecimiento, Señor, a establecer cosas, Señor, aún aquello que no parecía inalcanzable, muchas veces, Señor, que no iba a llegar, que no lo íbamos a lograr, que no iba a suceder, Señor. Sucede, papá, porque en ti todo ya fue hecho, simplemente hay un proceso y hay un trato dentro de cada uno, papá. Espíritu de Dios, que tiene que ser derribado, que tiene que ser, papá, consumido, destruido, Señor, por la vid, papá, por la vid verdadera que es Cristo Jesús, Señor. En el nombre maravilloso, papá, del primogénito, papá, Jesucristo, establecemos esta palabra, Señor, en el mundo espiritual, que en esta semana, Señor,
Será una semana de acontecimientos, de milagros, papá. Espíritu Santo de Dios. Y vamos por más, y vamos por más, y vamos por más, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén, Señor. Amén, gloria a Dios. Gracias a Geo por este tiempo. Gracias porque podemos acceder al trono de Dios de manera libre. Y esta semana en Argentina tenemos tiempo de elecciones y en el libro de Primera de Corintios capítulo 2, verso 1 en adelante dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y por aquellos que eran los presidentes, ¿no?, de aquel entonces, por los reyes, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Me gusta esto que Pablo está diciendo, porque él lo escribe en un tiempo de mucha convulsión política de su época, ¿no?, de mucha persecución. Y entonces el tema de vivir quieta y reposadamente no tiene que ver con el entorno externo, sino con lo que se produce por dentro de nosotros. Y de ahí se expresa la piedad y la honestidad en medio del robo, del hurto, de la delincuencia, de la corrupción propia del sistema de este mundo. Y sigue diciendo, ¿no?, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, me encanta esto, ¿no?, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿no? Qué impresionante este apóstol. Tenía un enfoque que tenía que ver con la salvación, en el sentido de no orar simplemente por cuestiones de índole personal, que no es que esté mal, pero si aún lo hacemos, lo tenemos que hacer en función del propósito eterno y no nuestro propósito. Toda necesidad tiene que nacer de la necesidad que procede del Padre. Y Pablo lo termina diciendo, ¿no?, que todos los hombres procedan a la salvación. Ese querer estar bien es algo subjetivo y no objetivo. Algo que tiene que ver conmigo mismo y en definitiva termina la mayoría de las veces, si no decir todas, alimentando el deseo de la carne. Entonces, en esta mañana, papá, oramos por nuestra próxima persona que va a ocupar la presidencia, el sillón de Rivadavia. Oramos por el gabinete, por las personas que lo van a rodear, por los gobernadores ya elegidos, por todo lo que tiene que ver con el poder ejecutivo, legislativo, judicial a nivel nacional, provincial, municipal y aún de las propias comunas, donde están las autoridades que están en eminencia, o en un lugar justamente de gobierno. Y Espíritu Santo de Dios, te pedimos para que la paz que sobrepasa todo entendimiento nos lleve a tener tal nivel de objetividad, como decíamos hoy, ¿no? Que no seamos justamente seducidos, como lo fue Eva por medio de la serpiente. De nuestra sincera fidelidad para con Cristo. Espíritu Santo, te pedimos que todo lo que el sistema de este mundo está operando en Argentina sea quebrantado. Levanta, Señor, autoridades que empiecen a establecer tu justicia, lo que es justo para Argentina, lo que es justo para Argentina. Espíritu de Dios, levanta a tu pueblo para salir de
del estancamiento, de la modorra espiritual, de todo lo que tenga que ver, como decía Pablo, ¿no? De aquella cuestión que nos quiere apartar de la sincera fidelidad a Cristo, Señor amado, de aquellos que terminamos nosotros levantando como los supuestos y que no tienen que ver contigo, que es lo que Jesús le dijo a Nicodemo: lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Que salgamos simplemente de actividades y podamos descubrir por medio de la guía del Espíritu de verdad, que nos guía a toda verdad, lo que son los ámbitos que vos creaste, a los cuales accedemos porque estamos sentados juntamente con Cristo en esos lugares celestiales. Ámbitos: el ámbito de la oración, el ámbito de la lectura bíblica, el ámbito de congregarnos, el ámbito de servir, el ámbito como venimos orando, del ofrendar, del diezmar, del dar medida, el ámbito de ser financistas del reino de los cielos, el ámbito, Señor, de lo que tiene que ver con el servicio, el ámbito que tiene que ver con ir hacia los perdidos, porque el deseo tuyo es que todos los hombres sean salvos. Señor, que salgamos de nosotros mismos para ser introducidos en Cristo, para que podamos mamar de tu corazón, papá. Por eso Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ese acceder a través del Hijo, es donde podemos internalizarnos nosotros mismos, meternos, introducirnos en tu corazón, papá. Y ahí es donde vemos tu voluntad, donde conocemos tu voluntad, donde asimilamos tu voluntad y abrazamos, la hacemos propia, donde nos fusionamos y empezamos a salir de un montón de marañas y enriedos propios nuestros que nos terminan, Señor, desenfocando y haciendo perder el tiempo de manera tan significativa. Pero acá estamos, Espíritu de Dios. Ayúdanos, guíanos, instrúyenos, direcciónanos, Señor. Porque este es el tiempo clave que la iglesia se tiene que levantar. No solamente en Argentina, sino en las naciones de la tierra. Vos levantaste un Bukele en El Salvador, Señor, y ha generado una reforma apostólica, porque eso tiene que ver con los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que de repente ya no están encerrados dentro de las cuatro paredes, sino que son insertados en la sociedad y empiezan, Señor, a encontrar que la iglesia, como en el caso de Bukele, es una nación. Y él está pastoreando desde esta gracia y esta unción apostólica dentro de un ámbito profético. Estos días miraba justamente una conferencia que él daba, una disertación, en un momento sumamente crítico, que en un día habían matado como 60 personas, teniendo en cuenta que en aquel entonces había como 70.000 terroristas en ese país, que tranquilamente si ellos se levantaban mínimamente podría haber cada uno matado a un compatriota, y en vez de 60 o 80 y pico que fueron en esos días, podrían haber sido miles. Pero Dios mío, en medio de esa sociedad caótica, ese presidente empezó a buscar de ti, con todo lo que era la cúpula de ministros y agentes, Señor, jefes de policía, del ejército. Y lo primero que hicieron es darte el primer lugar a ti, buscar de Dios, pedirle a Dios. Ah, Señor, levanta, levanta. Por eso, personas conforme a tu corazón. Levanta a los Daríos, levanta, Señor, los Nabucodonosor de este tiempo. Levanta, Señor, a los que de repente muchas veces parecieran ser que son sinónimos de dolor, pero son tu espada
accionando tu justicia. Espíritu de Dios, te pedimos sabiduría, entendimiento para poder legislar como hijos tuyos desde los cielos, porque tenemos la llave del reino de los cielos, y todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, mas todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Señor, acá estamos. Queremos darte libertad, de Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Ceci, todo tuyo. Bueno, damos gracias a Dios por este hermoso día que podemos estar en este momento, en este ámbito donde la palabra nos está exponiendo, nos exponemos a ella, nos dejamos trabajar, le permitimos al Espíritu Santo, porque esto no depende de nuestra humanidad, no depende del conocimiento que podamos traer o tener del pasado, ¿no? Que en este tiempo podemos traer a memoria esta vida que Él nos dio, pero también reconocemos que no queremos vivir en el pasado, no queremos vivir una vida cíclica, no queremos porque queremos que todos nuestros pensamientos estén activados desde la vida de Cristo. Espíritu Santo, te rogamos en esta mañana, te rogamos porque yo meditaba acá en una palabra que ayer todo el día y estos días estuve ahí, aún puse así como una imagen, ¿no? Donde que a veces los pleitos y las contiendas vienen de personas grandes y sufren las consecuencias de los que están abajo, ¿no? Eh, y me venía esto, ¿no? En Efesios 2:14 dice, porque Cristo es nuestra paz, de donde los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaban, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos, ¿no? Eh, porque pensaba, ¿no? Que cuando nosotros estamos separados de Dios, cuando estamos eh, en una enemistad, en un continuo pleito, en un continuo, eh, se podría decir, no, ¿por qué me pasan las cosas, no? Si hay un Dios, todas esas cuestiones que son personales, que tienen que ver de aquellos que nos desenfocó cuando estuvimos ahí en el huerto del el Edén y vino la serpiente, como se decía en esta mañana, eh, para engañar. Entonces oramos, yo anoté algunas cosas, ¿no? Para que podamos en este tiempo, porque el trato que hace Dios con todo es igual. eh, no es que porque vos estás estás siendo parte del cuerpo de Cristo, Dios no te va a limpiar, Dios nos va a limpiar. Necesita limpiarnos cada día más. Y por eso hay mucho confrontamiento, hay mucho exposición, mucha luz para que podamos vernos. Entonces, para que en esta mañana el Espíritu Santo abra cada día más nuestros ojos y que podamos ser sensibles a lo que Él está preparando, de lo que nos está preparando. O sea, que venga un espíritu de Cristo, el espíritu del conocimiento de Él, porque dice que esto no es por nosotros, esto no es porque yo eh, generalmente desde otras épocas, porque ayuno más o porque oro más. No, no, tiene que ver con que yo me deje trabajar, que me deje influenciar por él y que no me resista, porque hay una resistencia. Cuando no nos dejamos trabajar hay una resistencia. Como decía hoy Héctor, ahí está el orgullo, esa dureza, ese tardarnos en reaccionar. Por eso oro en esta mañana para que nuestro espíritu y nuestra carne esté someta, que sea algo que sea natural, eh, como dice acá, ¿no? Que de dos hizo uno. Ese dos incluye dos naturalezas, incluye dos naciones, incluye dos posiciones diferentes, pero que en esta mañana yo renuncio a las enemistades, yo renuncio por las familias, renuncio por ahí por mis hermanos que están viviendo todavía en el pasado, aún por mí mismo, porque hay circunstancias
sustancias que hacen detonar cosas. Sé que el Espíritu de Dios, por eso renuncio a los pleitos, al odio, al rencor, renuncio a no dejarme trabajar por la palabra. Me salgo de esa posición, no traigo a memoria. Declaramos que es un tiempo clave donde el Espíritu Santo hace un corte, como estamos en Él, que podamos estar ahí cimentados, unidos, porque hubo un sacrificio, hubo un cuerpo que murió y derramó hasta lo último de su vida para justamente cancelar, dice, y anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Que el Señor en estos días nos anuncie, que podamos sacar esas leyes que te desvían de esa gracia, de la gracia que es Él. Yo renuncio, yo me limpio, yo rompo ese cascarón, yo rompo de mi vida, de mi familia y de nuestra nación. Como cristianos, como hijos de Dios, como argentinos, rompemos las leyes que solamente conviene a un grupo. Yo rompo, estamos orando también por Argentina, estamos orando por las familias que forman después una nación, pero que estas familias que somos nosotros podamos ser uno en Cristo y que esta palabra que sea nula la ley del hombre, la ley de los pensamientos del hombre, la ley y los requisitos, ¿no? Aquellos requisitos que hace que según las leyes humanas tiene una temporada, se tienen que renovar porque no funciona, la época no es la misma que estábamos viviendo antes, hay una temporada del conocimiento de Cristo. Nosotros mismos, como parte de la iglesia, lo estábamos viviendo, vivíamos de una manera, de una revelación, pero ahora el Espíritu trae tanta luz, tanta verdad, que, que a veces no necesitamos hablar mucho, no necesitamos porque ya es la expresión misma, la expresión de Cristo. Se está haciendo evidente esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso traemos a memoria el sacrificio de Cristo, el sacrificio que hizo en la cruz. Oramos para que cada día se nos revele más, para que cada día la revelación de la muerte de Cristo sea tan pura, tan transparente, que nosotros podemos traspasar y ver ese resultado hermoso que Él nos dio, que esa nueva vida, que tengamos la capacidad de humillarnos. Señor, dame un espíritu humilde, dame de tu espíritu de mansedumbre, de paz, esa paz que no niega el conflicto, esa paz que no niega el obstáculo, no lo niega, pero está ahí, está en reposo, como cuando Él le llamó la atención cuando estaban en la barca, cuando se levantan las tormentas, cuando se levanta a veces que un ámbito oscuro y a veces pasa en las familias, en los hogares, con todo lo que está por las circunstancias externas, pero danos esa capacidad, Espíritu Santo, danos esa templanza, que la mansedumbre tuya, que este amor, Señor, sea que salte por nuestros poros, que podamos estar en una quietud, que se active la fe no fingida, que se active la fe verdadera, esa fe. Por eso me limpio en esta mañana, y que mi fe y que la fe del cuerpo de Cristo, esta fe que es de Cristo, se esté limpiando cada día, que tu sangre no pierde valor. Somos marcados por tu sangre, somos limpiados por esa genética que nos maltrató por mucho tiempo, nos quebrantó, nos hizo mil pedazos, pero ahora tu palabra en esta mañana nos dice que de dos pueblos hizo uno. Señor, yo quiero estar cada día en tu genética, quiero estar en este ámbito de reconciliación de lo eterno. No quiero romantizar, no lo quiero conocerte cada día más. Son palabras que las suelto porque es una manera de comunicarme, pero no, el Espíritu de Cristo, el Abba Padre, sabe
acomoda nuestras oraciones conforme al plan del plan que tiene para esta humanidad, el plan que tiene con las familias. Por eso oramos por los hogares, oramos por los niños, los conflictos de los grandes, que no se traspasen a los niños, a los jóvenes. Espíritu Santo, yo sé que tú estás trayendo una nueva manera de pensar, que no nos amoldemos. Sácanos de ese molde que separa, de ese molde que crea dos tipos de mentalidades. Espíritu Santo, oramos y declaramos que el pasado en Cristo está vencido, pero que tenemos circunstancias, porque estamos en lo temporal, reconocemos, pero lo tuyo, lo eterno supera todo. Hay un camino abierto, por eso en este día nos acercamos confiadamente. Si hemos fallado, nos hemos equivocado, sabemos si nos humillamos. Por eso tenemos esta actitud en esta mañana como pueblo tuyo. Nos reconocemos para que la tierra sea sana, para que la tierra sea sana. Nos humillamos, reconocemos que todavía no hemos llegado a ningún lado. Lo único que queremos es conocerte. No queremos desviar nuestra mirada. Perdónanos por las distracciones que están en la mente. De tanto en tanto la serpiente quiere reírse, quiere hacer festines, pero no lo vamos a permitir porque recurrimos a ti, recurrimos a tu palabra, recurrimos a este ámbito de orar los unos por los otros. No estamos orando solo por nosotros, estamos orando por los unos por los otros, estamos orando por cada parte del cuerpo. Oramos, oramos, Espíritu Santo, no queremos la autosuficiencia. Quiero depender de mi hermano, quiero depender de tu palabra, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús queremos, como dice acá, él anuló, dice, la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Señor, como el viernes orábamos, danos tus genes, cada día que podamos descubrir tu genética para que de estas dos naturalezas que portamos sea la nueva humanidad, que la nueva vida en Cristo que nos diste, esa paz que nos diste, esos decretos que rompiste y cancelaste y lo hiciste público. Oramos para que tu genética, lo que estás preparando, lo que nos estás preparando como iglesia, como novia, como morada, que el Espíritu Santo nos lleve cada día más profundo. Tu amor es tan profundo, es tan alto que, que en nuestra mente no podríamos entender cuánto nos amas, cuánto tu mirada está día tras día. eh, lo vemos porque Dios nos permite a veces conversar con personas y ahí podemos ver cuán profundo es el amor de Dios, cuán ancho, ancho porque se extiende aunque nosotros no hagamos nada, porque esto no depende de la nuestra humanidad, sino depende del Espíritu Santo. En esta mañana seguimos orando, seguimos clamando. Y el 16 para reconciliar. Señor, que este espíritu de reconciliación se nos active minuto a minuto, cuando estemos con personas, cuando estemos con nuestros hijos, cuando estemos con las personas que tú nos permites dialogar, que se nos haga tan claro, que se nos haga tan real esta palabra para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, no mediante mi sabiduría, no mediante la cruz por la que dio muerte a la vida. Espíritu Santo, saca de mi corazón, saca de mi genética, saca de mi familia, saca de mi nación, saca estas enemistades. Dice, él vino y proclamó paz a ustedes para que los que estaban lejos, paz, y para los que estaban cerca. Así que no hay excusa, es que yo estoy lejos, no, y no, estoy muy cerca, yo no necesito, no, también necesito. Porque los que estaban lejos y los que estaban cerca. Espíritu Santo, en esta mañana te damos gracias. Oramos por este planeta Tierra, oramos por los habitantes de la Tierra,
Oramos por los que están fraccionados, están quebrados por situaciones, por no escuchar, por tener los oídos cerrados, por tener los ojos cerrados. Alumbra esta mañana, alumbra Espíritu Santo, porque tus ojos están atentos, tus oídos están atentos al clamor, al que quiera la paz, al que quiera la paz. Él muestra este beneficio que Él ya lo hizo. Espíritu Santo, en esta mañana te damos gracias y oramos por el cuerpo de Cristo, por la iglesia. Oramos por los que están lejos, que quieren acercarse y no saben cómo. Revélale, revélale, revélale. Espíritu Santo, como que ayer yo hablaba con unas personas y por ahí va a haber situaciones muy fuertes, muy confrontativas, pero que podamos confiar que el único que nos puede sacar de esta situación se llama Cristo. Espíritu Santo, revela a Cristo, revela a tu Hijo, revela esta paz que tiene que ver con este ámbito, donde aún el dolor, la angustia, la enfermedad han sido absorbidos. Queremos vivir quietos y reposados, quietos y reposados, quietos en un país convulsionado y reposados, porque queremos estar pendientes de ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, que sea un clamor del Espíritu. Enséñame a clamar a esas profundidades del Espíritu. Señor, declaramos la salvación que ya está. Declaramos que cuando caminemos por los pueblos, caminemos en los lugares donde vamos, Señor, que la salvación sea notoria, que puedan ver la salida, que puedan pedir por Cristo, que quieran aceptarte. Solo tú el querer y el poder lo pones. Señor, que tu Espíritu nos guíe cada día, cada momento. Por eso nos humillamos, por eso reconocemos lo que todavía no entendemos. Reconozco y reconocemos como parte del cuerpo. Señor, que esto funcione en coordinación a tu mente, a tus planes y a tus propósitos, papá. Te damos gracias. Iniciamos esta semana en victoria. Te entregamos esta semana. Que toda esta semana sea el Espíritu trabajando en Argentina, en los pueblos, en los que gobiernan, en los que van a gobernar. Sea la revelación. Alumbra los ojos, despierta el liderazgo, despiértanos con tu espíritu, sácanos del adormecimiento, sácanos del embotamiento, arranca de esta parte del cuerpo de Cristo, Argentina, Señor, que se levanten hombres y mujeres valientes. Señor, tú nos regalaste un país con todos los climas, con todos los, la naturaleza, con todos los relieves. Espíritu Santo, te agradecemos, pero despiértanos, despierta a la iglesia, despierta a los intercesores, levanta niños y jóvenes a proclamar esta nueva naturaleza, esta nueva humanidad. Solamente en Cristo podemos funcionar, papá. Que todos los aires, que todo el ámbito de Argentina sean inundados por esta vida. Señor, donde hay muerte, donde hay vientre seco, Señor, se establece tu palabra, donde se gesta lo que está preparado para Argentina. Declaramos que desde octubre, noviembre y diciembre tiene una etapa de la vida de Cristo, de la expresión de Cristo, donde muchos quieren nuestro mal, quieren la ruina. Nosotros declaramos la victoria, establecemos en los ámbitos legislativos tu palabra, no por nuestros méritos, sino por este mérito que dice acá, que de dos hizo uno solo, y generó la nueva humanidad. Espíritu Santo, estamos agradecidos esta mañana. Amén, confiamos y soltamos lo que tenemos que soltar. Nos despojamos de lo nuestro para que seas tú en esta Argentina, en nuestros barrios, en las provincias del norte al sur, del este a oeste, Padre. Y aún se han afectado los países, porque no hay barrera. Chile se ha afectado, Perú se ha afectado, Bolivia, Paraguay se ha afectado, Brasil se han afectado por los ámbitos de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.
Señor, sigo declarando esta palabra de avivamiento y de movilización. Levanta altares. Sigamos orando, como decía Ceci, Señor, desde este ámbito maravilloso que es la reconciliación. Que salgamos de cuestiones del egoísmo, de nuestros pensamientos, de nuestras verdades. Espíritu de Dios, que seamos pacificadores y no pacifistas. El pacifista no le importa los medios que tiene que utilizar para alcanzar la paz. El pacificador es el que justamente, más en el caso nuestro, ¿no? Como dice tu palabra, que expresamos tu genética. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es tu genética. Tiene que ver con tu genética, tiene que ver con tu ADN, tiene que ver con tus genes. Señor, queremos provocarnos, como decía Ceci, a este ministerio de la reconciliación, que de ambos pueblos, equidistantes, totalmente separados abismalmente el uno del otro, porque había una ley que era tan fuerte que marcaba la cancha y generaba una pared imposible de derribar. Pero en esa obra de la cruz vos lo hiciste, Señor. Que hoy nosotros seamos especialistas, trabajadores en derribar todas esas paredes intermedias por medio del Evangelio que revela tu justicia, que es por fe y para fe, para que de esta forma, como dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Sea tu justicia a través de nosotros, no la nuestra. Sea tu justicia a través de nosotros, no la nuestra. Señor, que cuando andemos en la calle, cuando miremos o escuchemos los precios, seamos pacificadores, que cuando se quiera, Señor, armar la discusión, el discrepar, el querer generar discusiones, pleitos en nuestra casa, seamos pacificadores. Ámbitos de paz, ámbitos de paz. Cuando digo ámbito de paz, no es que algo que nosotros por nuestra fuerza lo logramos. Es cuando estamos enfocados de tal manera en ti, Cristo. Estamos mirándote de tal manera a ti, Señor, que te dejamos lugar a vos. Que si tenemos que callar, callaremos, no soportando o aguantando como lo hacíamos en el pasado, sino soportando porque estamos tomando la cruz de Cristo y estamos en ese ámbito y en esa realidad eterna que es Cristo en nosotros y nosotros en Él. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias por todo, Señor. Amén y amén. Nos despedimos hasta el próximo encuentro que será mañana con ayuda del Señor.